Claro que la caracterización de diversidad comenzó con los botánicos, pero realmente el interés en diversidad genética tuvo un gran salto cuando, tal vez hace unos 30, 40 años, cuando la biodiversidad llegó a tener mucho significado hasta en las esferas políticas. Entonces, de los criterios para diversidad genética, pues comenzaron con morfología, o sea, estructuras de la planta, descripción de formas. En el caso de frijol, pues siempre recurrimos a hábitos de crecimiento y semilla. Entonces, y ese sigue siendo, digamos, vigente. Cuando hablamos de un cultivo de la agricultura, entonces la adaptación agroecológica cobra importancia esencial en la producción. Ha habido un poquito de trabajo sobre isoenzimas, pero en frijol ese ha sido muy mínimo. Al principio de los estudios de acervos, de Phaseolus, las proteínas de semilla jugaron un papel muy grande. Respectivamente, tal vez había hasta demasiado énfasis sobre las proteínas, pero de mucho interés. Y finalmente, pues, todos esos criterios anteriores ahora son de mucho menor importancia comparado con los marcadores de ADN, ya con la ciencia de ADN y sus avances en los últimos 2 décadas. En cuanto a la morfología de planta, como mencioné, en cuanto a frijol, pues siempre pensamos primero en el hábito de crecimiento. Y ese es, pues, tiene implicaciones obvias para el sistema de cultivo, para el ciclo de cultivo, pero también tiene implicaciones grandes para la fisiología de la planta, pues el frijol silvestre, como vamos a ver enseguida, es un trepador, es un voluble, y convertir un voluble en un tipo arbustivo, eso implica algunos cambios muy grandes en la fisiología. Pues los otros factores que pues siempre saltan a la vista en caso de frijol es la morfología de la semilla, pues tamaño, forma, color, obviamente porque la semilla es el producto económico. Pero hay otros caracteres que se han notado a través de los años que son más casi de estilo botánico, por ejemplo, la forma de la vaina, algunas características de las flores. No tienen, digamos, implicaciones económicas o agronómicas, sino que sirven de, digamos, marcadores visibles de acervos genéticos. Proteínas de semilla. La semilla de frijol contiene un amplio gama de clases de proteínas. La proteína que recibe más atención se llama la faseolina. La faseolina representa casi 50% de la proteína que está almacenado en el grano. Y si miramos al dibujo al lado izquierdo, pues esos son geles desarrollados para separar diferentes fracciones de proteína. O sea, se hace un extracto de la proteína del grano, se ubica en la parte superior de un gel, se aplica un corriente
eléctrica al gel, y las fracciones de proteína migran en respuesta a la corriente eléctrica, o sea, desde arriba hacia abajo. Entonces, las fracciones más livianas migran más rápido y llegan hasta el fondo del gel. Entonces, aquí se ve separado, digamos, las varias fracciones de faciolina, y se ve a nivel de faciolina, se ve diferentes morfotipos. Pues se ve una faciolina con 3 bandas versus otro faciolina de 2 bandas. Es ese tipo de variación que fue reconocido entre diferentes acervos de frijol. Pues la arcelina es una proteína que fue descubierto exclusivamente en frijol silvestre. Hay varios tipos de faciolina y lo interés es de que pues algunos arcelinas conceden resistencia a los brúchidos. Las lectinas es la proteína de segunda más concentración en la semilla, la más cantidad en la semilla después de faciolina. Su fama más bien es por su efecto dañino en la salud en grano crudo. O sea, la lectina tiene la capacidad de ligarse a la hemoglobina, entonces se vuelve tóxico. Si un animal o un humano come frijol crudo, pues el frijol es netamente tóxico, en gran parte debido a las lectinas. Y al fondo del gel se ven los inhibidores de alfa amilasa. También los inhibidores de tripsina están a esa altura. También son tóxicos porque inhiben las enzimas de digestión. Entonces, cada una de esas fracciones de proteína tiene diferentes morfotipos, como vemos en el caso de faciolina. Entonces, esas diferencias en los morfotipos ha sido una característica en la descripción de la diversidad genética. Pero, como dije, los marcadores de ADN ya han llegado a casi desplazar otros criterios de diversidad. Su evolución ha sido rápido en los últimos 40 años. Comenzaron con RFLPs. Esos son fragmentos de ADN, pues todos refieren a fragmentos de ADN prácticamente, pero esos son fragmentos generados por una digestión enzimática y se revela diferencias en la longitud de los utilizando radioactividad. Era un método, pues en su momento poderoso, pero bastante engorroso, con ciertos, digamos, riesgos por radioactividad. Entonces, cuando apareció la reacción de polimerasa en cadena, o PCR, ese fue una revolución que cambió y aceleró grandemente los estudios genéticos. La reacción PCR pues, hoy día está hasta en el vocabulario del público porque se utiliza en muchos diferentes escenarios en este momento para detectar el COVID. Pero obviamente, pues, en los estudios de diversidad, pues, ha sido una herramienta que reveló ampliamente, digamos, grandes diferencias que no se había reconocido antes. Comenzaron con RAPIDS, era un método, digamos, en su momento una revolución, pero, digamos, con cierta dificultad en la estabilidad de los resultados. Siguieron AFLPs y por fin los SSR o microsatélites que eran realmente tal vez lo más adecuado de todos para
para diversidad genética. Ahora, pues con los avances en secuenciación, entonces ya la posibilidad de generar, digamos, marcadores que diferencian diferentes genotipos es infinito. Y eso se ha desembocado en los polimorfismos de nucleótidos individuales o los SNP. Pues todo eso son digamos, siglas en inglés que pues hoy día se ha adaptado ampliamente en todo el mundo. Pues, pero ese es un ejemplo, digamos, otra vez de un gel. Este ya es de la época de los Rapids. Era un estudio de diversidad genética sobre frijol silvestre en Bolivia. Y se ve pues pequeñas diferencias en las bandas, pero fíjese también que las bandas pues a veces un poco borrosos. Los Rapids era una herramienta espectacular en su momento, pero también alguien comentó que eran un atentado contra la salud mental, digamos, lograr, digamos, resultados estables con los Rapids. Para nuestros propósitos, pues no nos interesa, digamos, los métodos en sí, pero sino, yo creo que es importante sentir cómodo con la manera que esos resultados son generados. O sea, no es un gran misterio cómo se hace, digamos, el análisis. O sea, los métodos de laboratorio a veces son bastante sofisticados, tienen, digamos, como diría, muchos detalles para lograr buenos resultados, pero en su esencia el análisis no es tan complicado. En este ejemplo, pues tenemos, digamos, 3 marcadores a la izquierda, 1, 2, 3, y tenemos 6 genotipos de A, B, C, D, E, F. Por el marcador 1 aparece en genotipos A y B. El marcador 2 aparece en E y F, y así sucesivamente. Con esos datos, con esas observaciones, entonces se genera una matriz que se ve en la parte inferior de la vista. Se tiene otra vez, pues, marcador 1 está en A y B, entonces más, y los demás están ausentes. Sí, hombre, yo no me había ahí esperándote a vos. Yo no vamos a abrir ahí. Entonces ya con eso, entonces, se establece tal matriz. Y ya con una matriz, pues ya no con 3 ni 6 marcadores, sino que unas docenas o inclusive centenares de marcadores y unas docenas de genotipos. Entonces se somete la matriz a un análisis multivariado. Ahora, hay muchos diferentes tipos de análisis. Uno que nos gustó muchísimo para diversidad se llamaba correspondencia múltiple, pero otra vez, solo para hablar de la diversidad existente, no vamos a abundar, digamos, sobre la estadística. El punto es que el análisis multivariado genera agrupaciones de los genotipos que se ven en el lado derecho. O sea, cada número representa un genotipo y se ve que hay grupos que parecen bastante compactos. O sea, la distancia genética está representado por la escala digamos, de derecha a izquierda. Entonces,
la distancia que uno tiene que viajar desde un genotipo a otro es una medida de su cercanía genética. Un grupo compacto es muy parecido, o si uno tiene que, digamos, saltar un puente bastante alto para llegar a otro grupo, como en la parte inferior de esta gráfica, entonces esos son genotipos, digamos, distantes genéticamente. Así es una manera bastante, yo diría, intuitivo de representar los resultados, que al contrario sería casi imposible de imaginar. Entonces, lo que quería comunicar es que, otra vez, no nos interesa tanto, sino Daniel y Johan, pues sí, le interesa, digamos, la estadística y los mecanismos y los algoritmos para el resto de nosotros. Lo que nos interesa es el resultado, y no nos debemos, digamos, dejarnos confundir, digamos, con diferentes métodos o maneras de representar los resultados. El punto clave es, primero, mirar los grupos que están formados, y segundo, mirar a la distancia de grupo a grupo. Entonces, porque vamos a ver diferentes ejemplos de resultados que se han producido a través de los años, y vamos a verlos, digamos, con diferentes representaciones, pero no debemos dejarnos confundir por la manera de representar, sino ir al grano de qué están diciendo en términos de similaridad o distancia genética. Y si alguien tiene una pregunta, pues por favor me interrumpan, porque es mucho más efectivo que es una conversación y no digamos, un monólogo. Entonces, en resumen, en el transcurso de nuestras conversaciones, vamos a hacer referencia a varias medidas de diversidad. Otra vez, morfología, que en el caso de frijol, pues el hábito de crecimiento o diferencias en flores, vainas, semillas han dominado la descripción morfológica. Adaptación agrológica es esencial, y siempre pues surgen parámetros como la temperatura o la sequía. Mencioné las proteínas de semilla con énfasis en faseolina como un parámetro que por ahí en los años 90 recibió mucha atención, y hoy día los marcadores de ADN. Entonces, volvamos nuestra atención hacia el frijol silvestre y vemos con algunos de estos parámetros si aplican en el caso del frijol silvestre. Y vamos a, en particular, mirar al ambiente en que desarrolla y cómo ese influye pues sus características y en particular su fisiología. Pues es interesante que en años atrás, comenzando con Linnaeus, él sugirió que el origen de frijol común de Phaseolus, de género Phaseolus, fue de Asia. Fue tal vez por la abundancia de leguminosas que se emplean en la India y otras partes de Asia, porque Vigna tiene especies nativas en Asia, y para Phaseolus parece estar pues bastante relacionado con Vigna. Y sin embargo, ya para el siglo XX llegó a ser claro de que Phaseolus era un género de origen en el hemisferio occidental. Este es el dibujo en el lado izquierdo es tomado de una publicación
hecho por el Dr. Brucker de Argentina. Pues veo que la fecha es 1977, pero entendí que pues hizo mucho trabajo antes de esa fecha. Y él identificó pues el frijol silvestre como el padre del frijol cultivado. Y este dibujo es bastante pues, diciente sobre la morfología, sobre todo con las vainas muy pequeñas, cortado en racimos, de que en este caso se ve hasta 7 vainas en un racimo, las hojas pues de forma muy conocida, etc. Ese en el caso de Argentina. Y en Mesoamérica, pues habían otros, digamos, pioneros en que llevaron el conocimiento de que el frijol era netamente americano. Aquí vemos, digamos, un ejemplo de frijol silvestre, ilustrando, pues, sencillamente, pues, su carácter de voluble. Y vamos a ver enseguida que esa característica es mucho más complejo en la evolución de la especie que tal vez se imagina a simple vista. Al lado izquierdo, pues se puede ya tener el sabor tal vez del ambiente de frijol silvestre. Se ve que ese evidentemente es Coccineus, pues se ve las flores naranjadas o rojos, pero el frijol común, Phaseolus vulgaris, pues existe un ambiente, digamos, muy parecido, o inclusive se puede encontrar traslape entre el frijol silvestre y el frijol Coccineus. Al lado derecho se ve un ambiente que suele ser, digamos, más seco, y ese sí veremos que ese es una de las características del ambiente de frijol silvestre de vulgaris. Se ve las vainas colgados sobre unos arbustos, pero se puede apreciar que el ambiente no es típicamente de una vegetación muy grande, pero sí es bastante denso. Otros ejemplos, estos son fotos de Daniel Lebuc. En el lado izquierdo, pues Daniel insiste que el frijol silvestre está allá. Yo confieso que yo no alcanzo a distinguirlo en esta foto, pero Daniel tomó esta foto en Costa Rica. Aparentemente debe ser por ahí en noviembre, porque las especies de Composita están ya floreciendo, terminando el ciclo de lluvias. Pero otra vez se puede apreciar, digamos, la densidad de la vegetación dentro del cual está creciendo el frijol silvestre. El lado derecho, creo que eso es de una vista de México, es un ambiente, digamos, más bien seco, y el frijol silvestre está ahí en medio, creciendo sobre un arbusto. Ejemplos, digamos, que ilustran, digamos, el tipo de ambiente que ahora vamos a hablar en más detalle. Entonces, vamos a mirar a un esquema, digamos, ideal para, digamos, el frijol silvestre. Vamos a ver el ciclo de vida del frijol silvestre. Aquí estamos al mero inicio de este ciclo de vida. El frijol silvestre está aquí al final del
del verano, al final de la época seca. Y está en medio de este ambiente de unos pocos árboles grandes, pero mayormente es vegetación de porte baja. Pero en general, esa vegetación en su alrededor ha perdido su área foliar. O sea, y el frijol silvestre yace aquí en el suelo, en la hoja rasca, y toda la vegetación está esperando el inicio de las lluvias. Usted puede imaginar que pues, aquí en Colombia esto sería tal vez a final de marzo, cuando las lluvias están apenas para iniciar. Entonces, cuando llegan a las lluvias, lo que pasa es que todo el paisaje despierta. Todos esos arbustos, digamos, perennes, entonces comienzan a desarrollar su área foliar y, como de esperar, pues, frijol silvestre, aquí señalado con la flecha, germina y su primer instinto, su primer crecimiento es echar una guía. Y ese guía está buscando algún sitio, algún lugar, algún arbolito o arbusto donde puede trepar. Entonces, pasan los días, pues el área foliar de la vegetación está ampliando, la sombra está extendiendo y el frijol silvestre afortunadamente encontró un arbolito donde trepar y su instinto entonces es ir para arriba. Ahora, imagínate, si el frijol silvestre en este momento, en esta época de su desarrollo, comienza a florecer, comienza a producir vainas y semillas y dedica su energía a su parte reproductiva, prácticamente va a quedar en extinción, porque su supervivencia en esta fase es llegar hasta arriba en la copa para competir con el área foliar de todo el paisaje que está desarrollando. Entonces, el frijol silvestre tiene que dedicarse a su crecimiento vegetativo en esta etapa, o si no, se muere como especie. Entonces, por fin, el frijol llega a la cima de la copa y ahora sí puede extender su área foliar, tiene acceso a la luz y ya no está, digamos, en peligro de perder la batalla contra las especies alrededor. Entonces, en este momento ya el frijol puede dedicarse a la parte reproductiva, a producir flores y vainas, como se ve acá. Ahora, ¿cuáles son entonces las características de este ambiente que influye sobre la fisiología del silvestre para y que el frijol silvestre tiene que enfrentar para sobrevivir como especie? Pues primero, este es un ambiente de montaña, típicamente, digamos, de 1,200 metros a 1,800 metros. Hay casos, hay excepciones, pero típicamente el frijol silvestre es una especie de clima media. Entonces, las temperaturas son moderadas. Entonces, así que el frijol silvestre y tampoco el frijol cultivado está muy bien adaptado a las altas temperaturas. O sea, la susceptibilidad del frijol silvestre comparado, por ejemplo, con Phaseolus lunatus o con Caupi digna, entonces Phaseolus vulgaris, es relativamente sensible a la alta temperatura. Segundo, la lluvia
en ciertas épocas del año, cuando el frijol está desarrollando, suele ser abundante. No es, no, aunque existe esa época seca y muy intenso, la sequía, también tiene su época de bastante lluvia cuando el frijol está creciendo y desarrollando. Entonces, el frijol no es necesariamente lo mejor para sequía tampoco, pero volvemos a ese tema enseguida. Tal vez todavía más importante o más particular es que este es el ambiente donde la sombra y la limitación es bastante y hay limitación de luz. Entonces, si uno piensa entonces en la respuesta del frijol, por ejemplo, cuando hay días nublados, cuando no se ve el sol por, digamos, por 8 o 15 días, ¿qué pasa con el frijol? Pues se suele volverse muy vegetativo. Se dice que se va en vicio. Y creo que esa tendencia de irse en vicio en respuesta a la sombra, esa es una característica que tal vez no es único para el frijol, pero es una característica que remonta al estado silvestre. Y finalmente, si miramos al suelo, este es un suelo orgánico, o sea, es un suelo de montaña, de bosque, con buena materia orgánica típicamente. Un suelo orgánico, digamos, no tiene, si no es el suelo más rico del mundo, pues tampoco tiene, digamos, deficiencias muy agudas. Entonces, así que el frijol tal vez no tampoco es el cultivo mejor para suelos pobres en, digamos, en fósforo, nitrógeno. Por ejemplo, es interior a Caupi, que parece que tuvo otro origen en su estado silvestre. Entonces, esas son características del ambiente de frijol silvestre que ha influido en su fisiología y que vemos todavía, vemos la herencia de frijol silvestre todavía en frijol cultivado en cierto grado. Aunque la domesticación y la influencia del hombre también ha cambiado eso en cierto grado. Entonces, perdón, no sé si estoy pasando muy rápido porque a veces las vistas cambian un poco lento en digamos, a distancia. Entonces me avisa si ese es el caso. Ahora estoy viendo una vista que dice implicaciones. Yeah. Entonces, una de las implicaciones de este ambiente donde el frijol silvestre evolucionó es que para sobrevivir, el frijol silvestre suprime el desarrollo reproductivo hasta el desarrollo vegetativo está bien avanzado. O sea, estamos hablando de esa fase cuando el frijol silvestre está apenas, digamos, subiendo a algún soporte y buscando la luz. Entonces, eso implica que el equilibrio entre la fase vegetativa y la fase reproductiva y las fuerzas vegetativas y las fuerzas reproductivas están sesgados hacia lo vegetativo. O sea, porque otra vez el frijol silvestre no tiene una fase vegetativa muy vigorosa, entonces se extingue como especie. Pero si ese balance está sesgado hacia lo vegetativo, ese tiene el efecto que resulta en un pobre fuerza sumidero. Ahora, ¿qué es fuerza sumidero? Pues es una caja negra, francamente. O sea, no sabemos cuáles son los mecanismos de fuerza sumidero, pero es la tendencia de que
que los recursos que tiene la planta, su fotosintato, sus nutrientes, se invierte en la semilla. Esa es la fuerza sumidero. Repito, no entendemos los mecanismos, pero hablamos de fuerza sumidero como si lo entendiéramos. Este pobre fuerza sumidero, ese es un problema fundamental para mejorar la capacidad de rendimiento. O sea, porque si el frijol no se compromete bien con producir grano, pues no tenemos rendimiento. Entonces, en parte, este remonta otra vez al frijol silvestre. Entonces, hay que fortalecer el frijol en la removilización de fotosintato hacia las partes reproductivas. Obviamente, la planta tiene que desarrollar, el frijol cultivado también tiene que desarrollar su parte vegetativo. Esa es la estructura para rendimiento. Las hojas son la fuente de fotosíntesis, pero en algún momento el cultivo tiene que dedicarse decisivamente a producir vainas, y dentro de las vainas a llenar el grano, que es la estructura reproductiva que nos interesa. Entonces, otra característica del ambiente de frijol silvestre que es bastante importante es el patrón de lluvia durante su ciclo, especialmente en un ambiente tropical, donde la distribución de lluvia es bimodal. Pues, por ejemplo, aquí en Colombia, pues, estamos a punto de entrar en el primer ciclo de lluvia, abril, mayo, junio. Tenemos una época seca en julio, agosto, y después octubre y noviembre otro pico de lluvia. Ahora, ese es el caso en el ambiente tropical, pero también hasta inclusive en el subtrópico, por ejemplo en Guatemala, aunque esa fase seco en medio no es tan largo, de todos modos allá lo llaman canícula y puede durar según el año, tal vez por lo menos 2 semanas y algunos años hasta 6 semanas. Entonces, hasta en la parte subtropical, hasta México o hasta el sur, pues existe digamos, una tendencia bimodal. ¿Y cómo corresponde el patrón de lluvia al ciclo de frijol silvestre? Pues el primer pico de lluvia, y tú aquí hablando de abril o mayo, esa es la parte vegetativa del cultivo. Y el segundo pico, en octubre, ese corresponde a la fase reproductiva. Pero ¿qué pasa por ahí en agosto cuando cuando se baja la lluvia? Hay época de sequía. Pues nuestra hipótesis es que el frijol silvestre se entra en una fase de quietud. O sea, cierre ciertos procesos fisiológicos, se queda quieto, y puede ser se entra en hibernación, así como, o se duerme, o sea, se queda quieto ante la sequía y no se arriesga con producir flores y vainas, porque el ambiente no presta, sino que cuando regresa la lluvia en octubre, entonces ahí sí el frijol ya está preparado para producir flores, vainas y semilla.
Entonces, esa es una respuesta a la sequía que a veces vemos todavía en algunos tipos de frijol, que cuando se enfrenta a la sequía se queda quieto, hasta no se arriesga con entrar con la fase reproductiva. Y en otra ocasión volvemos a reflexionar sobre ese fenómeno de la respuesta a la sequía. Entonces, frijol silvestre está distribuido ampliamente en las Américas, desde México hasta Argentina. Aquí hay ejemplos, digamos, fotos tomadas del banco de germoplasma, cubriendo el rango total de frijol silvestre. Si acaso no lo había conocido antes, México, Guatemala, en todo Centroamérica, posiblemente está en Panamá. No creo que tenemos accesiones de Panamá. Daniel de Buc lo buscó hasta en Chile, no lo encontró. Pero está caracterizado primero por grano muy pequeño, inclusive desde 5 gramos por 100 semillas. El mayor grano en esta foto pues es de 11 gramos. En la zona andina, silvestre suele ser un poquito más grande, pero todavía escasamente la mitad de un frijol cultivado. Se caracteriza por típicamente este color grisoso, a veces jaspeado o rayado, pero es un color que facilita, digamos, esconderse, por decirlo así, entre el suelo, mientras está esperando que lleguen las lluvias para germinar. Entonces, por eso es fascinante, digamos, la distribución de frijol silvestre sobre un rango tan largo que miles y miles de kilómetros de México hasta Argentina. Y aquí vamos a mirar al primer ejemplo de un análisis de ADN, otra vez representado visualmente como la gráfica que vimos anteriormente. Y aquí para apreciar qué nos dice el ADN sobre los acervos de frijol silvestre. Pues para ubicarnos en la interpretación de la gráfica, si miramos en la parte superior, dice distancia genética de Ney, y de la derecha hacia la izquierda, se ve que la distancia aumenta. O sea, otra vez, grupos o genotipos que se unen con una distancia genética muy baja, pues significa que son muy similares. O si hay que subir bastante a mayor distancia genética para encontrar un puente para unirse con otro genotipo, esa distancia genética implica diferencia diferencia genética entre accesiones o entre grupos de accesiones. Entonces, aquí he marcado con las líneas rojas los acervos genéticos como lo entendemos. Primero, en la parte de arriba, está señalado Guatemala y México. Eso lo señalamos como el acervo mesoamericano de frijol silvestre. Aún así, pues se ve que Guatemala se separa un poquito de México, pero dentro de México hay mucha diversidad también en frijol silvestre. Es la característica de los silvestres que suelen ser
mucho más diversos que, que el frijol cultivado derivado de ellos. O sea, hay mucha diversidad entre los silvestres que no se ha accedido todavía. El siguiente grupo está marcado desde México, Bolivia, el centro-sur de los Andes y Argentina. Curioso que hay un grupo de México que se asemeja al frijol silvestre de Sudamérica. Y si miramos la relación entre este grupo andino con el grupo de México, Guatemala, y si nos fijamos en la flecha verde, esa flecha verde marca los puntos donde se unen estos dos acervos. Y se ve que pues hay bastante diversidad dentro de cada acervo y la distancia entre acervos no es tan grande, curiosamente. Aunque por muchos motivos, por muchas características, la diferencia es muy marcada. Si pasamos enseguida al siguiente grupo de Colombia, Ecuador, pues este grupo se ha separado pues tanto de los andinos como los mesoamericanos, los mexicanos y guatemaltecos. Y eso es muy interesante porque por algunas características los silvestres en Colombia se asemejan a los centroamericanos. Pero con este análisis, este fue un análisis de AFLPs, pues se separaron, pues, mejor dicho, ellos muestran más diferencia con los andinos y los mesoamericanos que la diferencia entre los andinos y los mesoamericanos. Entonces, y ese es bastante significativa y no hemos explorado mucho la diversidad genética en Colombia como diversidad única. Volvemos a tocar ese tema cuando hablamos de frijol cultivado en la zona andina, pero Daniel y Dibuk y yo creemos que ese es una falta en nuestro conocimiento. Realmente, qué valor tiene la diversidad genética en el norte de los Andes, particularmente en Colombia, Ecuador, inclusive en Venezuela. No tenemos accesiones silvestres de Venezuela, pero existe allá también. Por fin, en la parte inferior de toda esta gráfica se ve un grupo marcado Ecuador-Perú. Ahora, Daniel Dibuk cree que puede ser un grupo de silvestres que son ancestrales para todos los demás silvestres y para toda la especie. Él cree que este es como los tatarabuelos de frijol silvestre y cultivado. Entonces, un grupo bastante único, se ve que y bastante distante de otros grupos y muy limitado a un sector de Ecuador y el norte de Perú. Entonces, como digo, esta es nuestra primera experiencia en esta serie de seminarios con análisis de ADN, pero es muy diciente para apreciar posteriormente la estructura del frijol cultivado. Entonces, representado así gráficamente sobre el mapa, entonces esos 4 grupos de frijol silvestre se relacionan con Mesoamérica, México, Centroamérica, con Colombia, con Ecuador, norte de Perú y el sur de los Andes. Y cuando pensamos en términos de la domesticación de frijol, pues obviamente pues los frijol mesoamericano cultivado
tiene su origen en México, Centroamérica, frijol andino, probablemente en el sur de los Andes, o sea, hablamos de, digamos, frijol calima, frijol cargamanto, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen su origen en el sur de los Andes, y en Colombia no tenemos muy pocas excepciones que parecen domesticados aquí netamente, o sea, netamente cultivado, pero sí parece que había una domesticación incipiente en Colombia. Hay unas pocas excepciones, como digo, puramente cultivado, pero también hay muchas excepciones. Si uno encuentra en el monte, por ejemplo, en Boyacá, en Cundinamarca, inclusive aquí en Valle, excepciones que son como semi-domesticados. O sea, tiene colores de grano, por ejemplo, un rosado rayado con rojo, o un negro brillante, como amarillento rayado, crema rayado. O sea, granos que no son de ninguna manera puramente silvestre, y sin embargo crecen en el monte como silvestre. Y yo creo que ese fue una agricultura muy primitivo, precolombina, tal vez de regar estos tipos semi-domesticados en el monte, volver tal vez 6, 8, 10 meses después, recoger grano, porque estos tipos están regados digamos, ampliamente en el país. Es mucha coincidencia que se encuentra el mismo grano, digamos, en Boyacá, que se encuentra aquí en Valle, a gran distancia. Entonces, había una actividad de domesticación aquí en Colombia que aún no ha recibido, digamos, el suficiente estudio para entender en su plenitud. Y otra vez, pues, en Venezuela sabemos hasta menos sobre la historia del frijol. Pero lo interesante es que en Venezuela ellos tienen varios nombres muy particulares para frijol, nombres indígenas. Por ejemplo, nosotros hablamos de carota como si fuera frijol negro. Entre los indígenas de Venezuela, carota es solo uno de los cuantos nombres para frijol. Entonces, me parece que ya. Entonces, en resumen, ¿para qué ha servido el frijol silvestre? ¿Por qué nos interesa? Pues siempre viene a la mente la arcelina como un componente de resistencia a los brúchidos, a sabrotes, mejor dicho. Hay un caso donde un frijol silvestre construyó genes para rendimiento. Casi llegó a ser una variedad en Michigan, en los Estados Unidos. Ya tuvo un nombre, Black Rhino, pero cuando lo pusieron a enlatar, pues se desbarató el grano y no sirvió, no pasó al comercio. Pero el motivo más grande de estudiar de frijol y mayor contribución de frijol silvestre es para entender mejor el frijol cultivado. O sea, nosotros luchando para mejorar el frijol, digamos, para tolerancia a sequía, para tolerancia a alta temperatura, o acaso para, digamos, para enfermedades. Entonces, cuando entendemos el origen del frijol cultivado en el frijol silvestre, ese nos da un contexto conceptual mucho más explícito para comprender, digamos, el frijol cultivado. Entonces, eso sí termina la presentación
Y si acaso hay alguna pregunta, pues con mucho gusto lo podemos atender. En alguna medida la presentación de hoy nos muestra el reto del trabajo que tenemos con este proyecto de Colfase, entendiendo pues que el background genético del frijol tiene muchas limitaciones para la adaptación a la sequía, esas condiciones pues de tan alta luminosidad que tendríamos en el Caribe seco. Y nos da pues como la necesidad de conocer un poquito más las genealogías de las líneas avanzadas que estamos trabajando actualmente. En alguna medida, tal vez la mayoría de ellas pues son cruces interespecíficos. Entonces no sé si podría hablarnos un poquito de esa estrategia que se está dando en el programa de mejoramiento de frijol justamente para ampliar la variabilidad genética en estos genes para la tolerancia a la sequía. Pues, como decimos en inglés, stay tuned. Ese será el enfoque del cuarto seminario, donde miramos a las especies hermanas de Phaseolus vulgaris. Pues sí, muy en breve, pues tenemos especies hermanas en Coccineas, que el acervo secundario de vulgaris, que es muy adaptado, digamos, para ciertas enfermedades, porque evolucionó en un ambiente bastante húmedo. Pero cuando hablamos de sequía y alta temperatura, pues allá pensamos en el acervo terciario, o sea, es Phaseolus acutifolius, Phaseolus parvifolius. Y estamos comenzando a ver, digamos, algunos avances en ese sentido. Pues, Adriana, tú sabes que hasta allá en la costa norte con Romel, pues, estamos ensayando materiales derivados de cutifolios para la alta temperatura. Y hay indicios de que tal vez hay avances, por lo menos nos informa de Honduras, de que hay materiales que superan los mejores vulgares. Ayer Romel me mandó unas fotos que muestran, digamos, una carga aceptable en varios materiales. Estoy esperando, digamos, los datos de temperatura para entender, digamos, cuánto estrés tuvo, pero vamos a abundar bastante sobre esa opción porque yo creo que, como tú dices, pues pensando en frijol, digamos, la costa norte, temperatura y sequía, eh, tenemos que recurrir a estas otras especies. No sé si hay otra pregunta. Johan tuvo una mano levantada en algún momento, pero ya no. No, doctor, gracias. Ya. Bueno. No sé quién más conectó a fin. Veo que Mauricio de Nicaragua llegó. Sí. Buenos días, doctor. ¿Qué hubo, Mauricio? ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo por allá? Todo muy bien. ¿Y usted qué? Ya debe estar en pleno verano, ¿no? Sí, estamos en verano, pero tenemos ya
Establecimos el vivero de las 240 líneas que nos enviaron. Tenemos sembrado las mejores 60 líneas bajo riego, sí. Como ahora tenemos el pozo, entonces estamos trabajando bajo riego. Me alegro. No, tenemos un grupo en el campo, un grupo de líneas, pues son como 900 líneas total, pero quiero llegar a tal vez unos 300 líneas y tengo mucha esperanza para ellos, tal vez Sí, con más estabilidad ante ese problema de exceso de agua que sufrieron este año. sí, claro. Yeah. Oiga, Estamos aprovechando. trabajando el informe para enviárselo. Estamos recopilando la información de todo el trabajo del año 2020 para Okay. enviárselo. Okay. Estoy, digamos, mirando a quienes que está conectados. Veo Miriam, Ángela, ¿quién más? Luis de Bolivia, Juan Carlos. Yeah. Entonces, amigos, entonces, ¿les sirve, digamos, para la otra semana pensar en otro seminario para el día martes? Sí, yo creo que sí. Por mi parte, podríamos hacerlo el martes. Yeah. Juan Carlos, Ángela. Buenos días a todos. Gracias. Tendría que confirmar porque estamos con una actividad de este mismo proyecto con las autoridades que originalmente está para este jueves 11. Sin embargo, el viceministro no está muy seguro de que podrá llegar. Si no se puede hacer este jueves, posiblemente el próximo martes tendríamos que hacer la actividad. Entonces yo confirmaría. Si no, no tendría ningún problema de hacerlo martes a esta misma hora. Ok. Ángela, veo tu mano. Sí, buenos días, doctor Vivi. Mucho gusto de saludarlo y mucho gusto saludarlos a todos. Yo creo que el martes para nosotros también estaría bien. Ok. Luis Walker. Doctor, buen día. Mil disculpas por el atraso. Creo que nos hemos confundido con la hora, 9 de la mañana, hora boliviana. Nos han mandado, creo que la invitación. Nosotros pensábamos hora colombiana. Pero de todas maneras, para el martes vamos a estar presentes, no tenemos ningún inconveniente. Bueno, ya estamos retomando las actividades. Bueno, ha habido bastantes cambios, pero nos han confirmado que vamos a continuar. El vivero que nos han enviado ya está en prefloración. Lo hemos establecido en el Centro Nacional de Innovación de Tarata. Estamos iniciando las evaluaciones, doctor. Eso es el trabajo que vamos próximamente a enviar algunas fotos de trabajos y también algunas sugerencias que vamos a hacer sobre las 275 accesiones que sembramos del banco. Muy bien. Me alegro que lograron sembrar todo y pues, mucho interés tanto en el video que enviamos como en los criollos del banco ya, de mucho interés. A ver, Miriam, ¿cómo está en Perú? ¿Cómo está su situación y cómo está para el otro martes? Doctor, yo creo que sí, solo que no hay que confundir la hora. Yo confundí ahora la hora, pensé que también empezaba a las 9 y me uní a las 9 de hora peruana. Quería comentarle, del material que llegó en diciembre, en el año anterior, del 2020, ha llegado frijoles volubles y arbustivos en el vivero.
Ya no era época para sembrar los volubles, entonces solo hemos sembrado todos aquellos de hábito arbustivo. Pero tenía una pregunta. Yo he puesto como testigos las líneas avanzadas y las variedades que yo tenía guardadas hace 5 años. Sin embargo, en 2 lugares donde he sembrado, las variedades que yo tenía guardadas han germinado muy bien. Han hecho surco, han emergido, hay uniformidad e inclusive son vigorosas. En cambio, en el material que hemos recibido, yo no sé cuál es la antigüedad, no ha habido muy buena germinación Mm, y se ha observado bastantes asociaciones con problemas de virosis. mm, Eh, Eso se ha agravado porque, usted sabe, en América Latina estamos enfrentando la segunda ola y tenemos 3 variantes del virus. Entonces han sido más radicales y se anuncia que para la próxima semana van a declarar el Perú en situación de desastre nacional. Entonces nos han prohibido hacer salidas fuera. Yo he dejado encargado, por mejor hacer, a los técnicos agropecuarios de cada anexo donde he sembrado. Espero que, bueno, yo lo he dejado a la fecha por CADO, había hecho una evaluación. Como le digo, lo que más me ha llamado la atención es que las accesiones arbustivas no han tenido muy buena emergencia y no han venido una cantidad similar de semillas. Entonces, las he mm, sembrado en 2 repeticiones, pero con la cantidad disponible de semilla que ha llegado. Los volubles estaría instalando en 2 sitios, en Ayacucho y en Cusco, pero ya en el mes de agosto, que es la época en que normalmente se siembra. Las condiciones en términos generales han sido muy secas este año mm, para el momento en que hemos sembrado. Y ahora recién en este mes de febrero, enero está lloviendo bastante, día y noche se podría decir. Es totalmente cambiado el clima. Yo creo que nos va a servir para ver cuál es la mejor tolerancia del material. Esa era mi pregunta y quería sobre todo también mencionarle de que estoy muy preocupada porque yo no dispongo de personal técnico mm, asistente. Y mm, entonces ese es mi problema cuando le pasé el memorándum que me cursó el nuevo director, ha asumido un nuevo director, y pues él dice que por seguridad de la salud de los trabajadores no es posible que me accedan a seguir evaluando. Entonces este año espero de que esto se mejore y lo que más haré será incrementar el material, pero sí tengo fotos hasta el último día que he podido viajar. En todo caso, estoy muy preocupada por la responsabilidad frente al proyecto. Me estoy dedicando ya tengo el balance económico de los gastos hechos en Cusco de 2 estaciones experimentales, de Ayacucho y de Cusco. Estoy a punto de presentar, estaba esperando ese saldo de balance para presentar el requerimiento para este año, pero estoy pensando hacerlo solo para la siembra de volubles y continuar con este trabajo que ya está instalado, porque no convendría hacer mayor gasto porque no hay seguridad, luego se pide la apertura del presupuesto y no quisiera tener problemas con que no ha habido capacidad de gasto. Por este detalle de la responsabilidad es lo que quería informarle a grandes rasgos. No sé qué usted opina. mm. Pues siento mucho que tiene tantos problemas allá y pues tal vez no es una sorpresa, pero sí tuvimos esperanzas de que el problema de COVID iba, digamos, mejorando paulatinamente, pero varía mucho de país en país. Ah, pues gracias por informar sobre la mala germinación. Pues vamos a revisar qué tenemos acá. Tal vez nos corresponde, tal vez hacer otro envío, tal vez revisar la semilla acá antes de enviarlo. Y su próxima fecha de siembra, dicen que en el caso de los volubles sería como, ¿qué Agosto, dijiste? Dice mayo, junio, agosto. agosto, Y agosto. para arbustivos nuevamente sería diciembre. Eh, Los volubles voy a tener que sembrarlos con maíz en el Valle Sagrado, en Cusco y en Ayacucho dentro de un campo experimental para poder asegurar su mantenimiento. Eso sería básicamente, y no ha podido intervenir Baños del Inca
porque el personal que hay en las estaciones, como usted bien sabe, ya todos son mayores, entonces las personas mayores han sido considerados como personas de máximo cuidado. Sí, Como usted dice, tenemos la variante de Manaus, que viene de Brasil, en COVID, también la variante inglesa, y se está hablando de una nueva que ha podido originarse aquí mismo, que es mucho más virulenta. ya, Entonces, debido a eso es que, como le digo, estaban por declarar en situación de riesgo nacional a Perú. Lo van a definir este miércoles en un mensaje que va a hacer el presidente de la nación. En todo caso, lo que tengo asegurado, doctor, es el incremento de este material del vivero, de los mejores, de los que han emergido. Algunos que están con virus, mi intención era seguir eliminando aquellos que estaban viróticos para evitar problemas de diseminación, como le consulté. Pero ahora que no estoy yendo, ese trabajo no lo puedo encargar porque solamente me está apoyando el técnico de campo, que no conoce. Entonces, espero que la situación mejore para poder ir yo y hacer una evaluación de los materiales que estén ahí creciendo, que han venido de CIAT. Pero ese es, en términos generales, lo que le podría comentar, doctor. ok. Pues me sorprende lo del virus porque los materiales pasan por el laboratorio aquí y son probados así sistemáticamente para patógenos, incluyendo, pues, sobre todo el virus de mosaico común, o si hay algún otro virus que está reportado en una zona, pues hacemos un esfuerzo especial. No, tuve la intención de probarlo ahí en el anexo Taray, porque es una zona muy especial para todo tipo de patógenos. Inclusive en Frijol se nos presentó el virus del mosaico sureño, que no he visto ahora, pero lo que he visto más es el mosaico rugoso, y a veces me daba la impresión que estaba viendo este virus del mosaico necrótico, porque algunas plantas han salido, han emergido, pero se han necrosado. Se han necrosado. Y a otras, como fotos que le envié, que había mosaico rugoso y enanismo en las plantas, deformación de las hojas. Sí, pues No sí, son todas las líneas que han ingresado, pero son algunas. Por eso le decía, no todas tienen el suficiente vigor, y eso que se les ha estado manteniendo inclusive con riego a fin de incrementar la semilla. pues sí es mosaico rugoso, claro que no se ha hecho ningún trabajo de mejoramiento acá, pero pues la resistencia tampoco es muy conocido, o si acaso existe, pero en el necrótico, pues hay diferentes virus que pueden resultar digamos, en reacción necrótico, pero típicamente hablamos del GNI. Habría que revisar a ver si algunos de los... Tengo fotos, le voy a hacer llegar al correo a ver si es que puede ayudar en algo de lo que yo vi. Sin embargo, no he visto eso en las líneas avanzadas, como le dije, que yo tenía guardadas y las estoy refrescando como parte del Sí, proyecto. Tampoco en las variedades. He puesto de testigos tanto líneas avanzadas como variedades. No veo ese problema. Entonces, sin embargo, he hecho aplicaciones para control de diabrótica especialmente, que está presentado, está de acuerdo con el material nuevo, ¿no? No, si nos puede mandar algunas fotos, nos ayuda acá para entender si hay algo que podemos hacer desde este lado. Está bien, le voy a enviar fotos de los dos campos, inclusive de Ayacucho, donde estamos refrescando también unas líneas volubles en el marco del proyecto, el sistema social. Ok. Oye. Bueno. Mañana, mi pregunta es, ¿va a empezar a las 8 hora peruana o 9? Mañana, el próximo martes. Próximo martes
¿Y ustedes cambian de hora en verano? No, pero tenemos una diferencia con Bolivia de 1 hora, por decir. Pues sería 8 de la mañana hora colombiana, inclusive tal vez, sí, 8 de la mañana hora colombiana. Yo entendí que eso era 9 en Bolivia y es la misma hora en Perú entonces. No, 8. 8 hubiera sido. Por eso es que yo ingresé ya a las 9 horas peruanas. Y ya estaba usted terminando casi la exposición. Ok, no, es 8 colombiano que evidentemente es la misma 8 en Perú. Está bien, entonces el martes siguiente voy a ingresar a las 8. Ok. Y Para no tener ese creo desperdicio. que Interesante esa charla, la he visto de último momento. Sobre el tema que usted ha expuesto, debo mencionar que hace poco aquí un proyecto que se llama Sedapar en Perú me pidió apoyo porque hace años con el doctor Daniel de Buc hicimos colecciones de frijoles silvestres y como usted dice encontramos algunos frijoles bastante raros en color en la zona de Paruro, de tipo amarillo y rosado inclusive, que no eran usuales de ver. Y la intención de CEPAR es tratar de proteger esos centros donde todavía hay, porque con la ampliación de vías de comunicación han desaparecido muchos centros donde todavía había frijoles silvestres, tanto del género Phaseolus como de Phaseolus del ancestro del frijol y también de Phaseolus augusti. Están desapareciendo esos núcleos donde había, entonces he acompañado en parte de lo que es el viaje de recolección y he podido observar daños bastante severos en Phaseolus vulgaris y el silvestre de Acanthocelides obtectus en las vainas y bien de algunos achaparramientos he podido ver en los silvestres. Sería bueno ver también con un poco más de cuidado, o sea, en época normal, como se conocen los sitios de dispersión donde todavía se mantiene, de repente tomar en cuenta algunos problemas fitopatológicos, doctor, para ver si es que hay diferencia de algunas razas que pueden estar mutando junto ahí en esas condiciones silvestres. Sería un trabajo muy bonito que se puede hacer. He estado viendo ahí problemas de roya y también en algunos casos he visto síntomas de antragnosis en vainas. Entonces, de repente son datos importantes que están asociados con el tipo de faciolina por este lugar. Quizás podemos hacer en el futuro algunos trabajos complementarios de ese tipo. Pues, Miriam, cuando Carolina Lozano mandó la invitación, juntamos el juego de vistas y también notas para acompañar a las vistas. Entonces puede echar un vistazo a esas vistas y las notas correspondientes y si tiene alguna pregunta, entonces me avisa. Está bien, doctor Steven. Más bien, muchas gracias por las facilidades. Recién estoy teniendo acceso también, se saturó mi correo y recién ahora he podido liberar espacio. Como no voy a tener inconveniente en recibir oportunamente los correos electrónicos. En todo caso, usted tiene mi correo alternativo para cualquier emergencia, doctor. Ok. O si acaso no lo encuentran, me avisa y se lo mandamos otra vez. Ya, está bien. Ok. Adriana, ¿el otro martes está bien para ti? Adriana está silenciado. Ya estoy revisando la agenda digital, un segundito, ya le confirmo. Okay. A la hora que empezamos hoy, ¿no? A las 8, hoy empezamos a las 8 hora colombiana. Sí, señora. Okay. Y Julio, la hora y día está bien para ti? Positivo, positivo. Ok, good. Y Luis Walker, cuéntame, ¿ustedes tuvieron problemas con germinación de los materiales? Doctor, ¿me escucha? Sí, señor. En los materiales que nos enviaron había
no es muy significativo en unas 3, 4 accesiones que no emergieron. Ok. Pensábamos por el sistema de riego, pero creo que es un tema de semilla, ¿no? Pero lo demás, un 95, 96% tiene una buena germinación. El tema de virus no hemos podido apreciar, pasa que estamos todos los días ahí. Sí, en las accesiones que tenemos en el banco, en algunos Ya. casos, pero no en el material que nos han enviado. Ok, ok. Y Juan Carlos, ¿tiene la mano levantada? Juan Carlos. Doctor Vivi, le confirmo disponibilidad para la próxima semana en el horario propuesto. Perfecto. Ok, muchas gracias. Ok. Miren, ¿tiene la mano levantada todavía? ¿Eso es algo más? Ok. Bueno, entonces amigos, muchas gracias por la asistencia. Otra vez, sí, todos tienen las vistas y las notas. Si quiere compartirlo con otros colegas o si quiere invitar a otros colegas a estas conferencias, pues con mucho gusto, no hay problema. Creo que el sistema funciona para buenos números de asistentes. O si le ocurren más preguntas, entonces me lo hace saber, ¿ok?